Buenos días, buenas tardes, buenas noches, estimados alumnos, allí donde se encuentren. Continuaremos utilizando este canal, el canal del Profe Jalid, para seguir colgando los videos que se corresponden con las clases que se están desarrollando. El tema que nos compete ahora es aleaciones. Vamos por ello. Para empezar, nos vamos a ubicar qué competencia estamos desarrollando. Y aquí vemos que estamos en la competencia de resolución de problemas de cantidad. ¿Qué tema vamos a ver? ¿Qué contenido temático? Bueno, el contenido temático es problemas con aleaciones. Un tema muy fácil, muy fácil, es muy parecido a todo lo que ya hemos visto en lo que respecta a mezclas. Algunas palabras acerca de lo que son de la historia. Cuando nosotros hablamos de aleaciones, generalmente pensamos en metales preciosos, el oro, la plata, el platino, ¿no? Pero más el oro, más el oro. La gente dice, adora el oro desde hace siglos, bueno, por su uso como moneda de cambio o de materia prima para la joyería. Bueno, no solamente eso, yo diría que va más allá. En Europa, efectivamente, el oro era moneda de cambio desde el tiempo de los romanos, o sea, desde el año 0 y antes seguramente. Y acá en América, ¿no? En América, antes de que sea descubierta, podríamos hablar de que se utilizaba como moneda. No, nosotros no teníamos el concepto de moneda, pero sí se utilizaba con fines religiosos y además en algunos adornos que no eran lujos, sino que detentaban el estatus de poder de la persona, ¿no? Eso se puede deducir en base a que los grandes entierros, por ejemplo, el señor de Zipán, las prendas o los objetos encontrados junto a ellos son objetos de oro y no se encuentran citas en el resto de tumbas. Es muy importante. Entonces, de alguna u otra manera nos afecta o lo hemos utilizado a través del tiempo. Aleaciones. Dice, es la mezcla de dos o más metales mediante un proceso de fundición, conservando cada uno de ellos su propia naturaleza. Entonces, algunas cosas que es importante que el alumno reconozca en los problemas. Cuando hablamos de los metales finos o los metales preciosos, tenemos el oro, la plata, el platino, y hay otros más, pero no aparecen en estos problemas que vamos a ver. Y el ordinario, el cobre, el plomo. Cuando hablamos de los metales finos o preciosos, esos metales tienen ley. Cuando hablamos de la plata, sobre todo, eso tiene ley. Y en el oro utilizamos el término de quilates, ¿ok? Pero eso es intercambiable. O sea, el cobre, el plomo, ¿podremos hablar de ellos acerca de que tienen alguna ley? No. Cuando hablamos de metales que no son preciosos, nosotros vamos a hablar del liga, ¿ya? La ley y la liga. Vamos a analizar eso dentro de un ratito. Bueno, acá tenemos algunas propiedades. Vamos a demostrar por qué esto de la ley más la liga da 1. Estas cosas no hay que olvidarlas. ¿Eh? La ley más la liga es igual a 1. La ley de un metal fino, puro, eso es 1. Y la ley de un metal ordinario, por ejemplo el cobre, su ley es 0. ¿Por qué no tiene ley? ¿Ya? La ley siempre va a estar mayor o igual que 0 y el máximo valor que puede tomar 1 es 1. Cuando hablemos de oro y de repente en algún problema vamos a necesitar que en vez de hablar de quilates tengamos que hablar de ley, es muy fácil. Lo único que vamos a hacer es dividir el número de quilates entre 24 y vamos a obtener la ley. ¿De acuerdo? En los quilates también hay un número, que es un número arbitrario. ¿A quién se le habrá ocurrido? No sé, pero ahí está. Y el número es 24. Pudo haber sido 48, 50, 1000, lo que sea, no sé, pero le pusieron 24. Y dijeron, ¿no? Cuando el metal sea puro, y hablamos del oro, cuando el oro sea puro, vamos a decir que tiene 24 quilates. ¿Ya? Y si es que es un metal cualquiera, que no es un metal ordinario, no tiene quilates. Entonces es 0. ¿Y acá qué vemos? Vemos acá un par de moneditas, ¿no? Estas moneditas las cogí
y esto me parece que es la mejor situación significativa, para que vean la importancia de lo que son las aleaciones, ¿no? Cuando empezó el Imperio Romano, en la época de Augusto, estamos casi en el año cero de nuestra historia, la moneda romana tenía un 95% de oro puro, o sea, 24 quilates, ¿no? Y le agregaban un 5% de otros metales, ¿ya? O sea, en estas monedas no eran de 24 quilates, eran un poco, eran un poco menos, pero tenían bastante, ¿no? Seguramente, si hablásemos de quilates, que se puede calcular, ¿ya? Pero por decir algún número serían 22 quilates, algo muy cercano a 24. Y si hablásemos de ley sería muy cercano a 1, ¿ya? Pero ojo, estas cantidades son increíbles, ¿ya? 95% de oro puro en la época de Augusto. Después, cuando van a pasar muchos tiempos, esta moneda se va a devaluar, ¿ya? Y vamos a tener que a lo largo ¿de cuánto tiempo? A lo largo de 200 años, ¿ya? La moneda romana se va a devaluar un 20%. ¿Qué significa? Que ya no era 95% de oro puro, ¿no? Sino que le ponían un poco más de otros metales. Y este porcentaje de 95 baja. Hasta que aparece un emperador que se llama Caracalla, emperador romano, y en tan solo un año, miren, esto de acá es 200 años, en un solo año hace que la moneda se devalúe un 25%. ¿Por qué? Porque era populista, es decir, ¿no? Si él tenía una monedita, ¿de acuerdo? Imagínense, él tiene una moneda y dice, pero ¿para qué hay que ponerle tanto oro? Mejor sacamos, en vez de sacar una sola moneda, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sacar dos monedas. Le vamos a quitar el oro y lo vamos a repartir y de esa manera vamos a tener mucho dinero. Eso es populismo. Eso estamos viendo que ocurre en algunos países y acá en el Perú también ha ocurrido en épocas de nuestro expresidente Alan García, ¿no? Que pensó que si la gente quiere dinero, pues imprimimos más monedas y sacamos más papel. Bueno, eso no es una exclusividad de nosotros, ni tampoco del gobierno como Venezuela. Esto ya lo vivieron los romanos. Entonces, cuando uno estudia el Imperio Romano, una de las cosas que debe darse cuenta es que no solamente las causas están en las invasiones bárbaras, sino que nosotros podemos ver en la actualidad, por ejemplo, la situación de Venezuela, ¿no? Tenemos acá más de 1 millón de personas de venezolanos y mucha gente más en el resto del mundo. ¿Qué es lo que ocurría en tiempo de los romanos? Algo parecido. Cuando llegó el momento de la caída del Imperio Romano, la moneda ya no tenía casi nada de oro. Era una moneda de bronce bañada en oro, que no valía nada. Bueno, esos son los gobiernos populistas. Imagínense cuál sería la coyuntura donde se produjo al final la caída de este poderoso imperio. Bueno, ¿qué más? ¿Algo más que decir? Para saber cómo podemos ponderar, porque todos los temas que estamos viendo básicamente son los mismos, se llamen aleaciones o se llamen mezclas, ¿no? A ver, te voy a poner un ejemplito. A ver, tenemos un grupo de alumnos, ¿de acuerdo? Y todos los alumnos tienen 18 años. Entonces, tú sacas a Carlos y vas a decir, él tiene 18 años, sacas a Alberto y él va a tener 18 años. O sea, para este grupo de personas, la característica es que tienen todos 18 años, ¿no? Entonces, tú sacas una parte de alumnos de acá y si yo te pregunto, ¿qué edad tienes tú de acá? Tú vas a decir 18 años. Mira, entonces las edades, ¿de acuerdo? Se pueden promediar. Podríamos decir, podemos hacer una tablita, ¿no? Donde de repente podemos escribir así, número de alumnos y por acá edad, ¿de acuerdo? Y luego hacemos una tabla y vamos a promediar, vamos a hallar una edad promedio, ¿no? Si por ejemplo tenemos 20 alumnos que tienen 18 años y tenemos 30 alumnos que tienen 16, bueno, y podemos hallar la edad promedio. Otra de las cosas que se pueden promediar es lo siguiente, ¿no? Imagínate que tú tienes un saco de lo que sea, de arroz, ¿de acuerdo? Tenemos acá un saco de arroz y tú sabes que hay una característica de todo este saco y es que el kilogramo cuesta kilogramo, ¿de acuerdo? Vamos a escribir bonito, y es que el
kilogramo cuesta, vamos a ponerle un precio, 2,5 soles. ¿Ya? Entonces, si tú sacas un kilogramo de la parte de arriba, va a costar 2,5. Si lo sacas de la parte inferior, va a costar 2,5. Si lo sacas del medio, 2,5. No interesa de dónde saques el arroz dentro del saco, porque es un arroz homogéneo. De donde tú lo saques, eso va a costar 2,5. Entonces, cuando hablamos de arroces, cuando hablamos de cafés, el precio unitario se puede ponderar. Lo mismo ocurre cuando hablamos de líquidos, ¿de acuerdo? A ver, tenemos un recipiente y acá tenemos algún líquido. ¿Y qué características puede tener el líquido? ¿No? Supongamos que tenga un compuesto, que tenga el alcohol, por ejemplo. Entonces, si tiene alcohol, tú vas a decirme acá, bueno, el alcohol se da en grados, ¿no? X grados. Bueno, sacas una gotita de alcohol, ¿cuántos grados de alcohol tiene? Lo mismo, X grados. Que si tú divides la mitad, ¿qué grado de alcohol tiene? Bueno, la misma cantidad de grados. También te pueden decir, ¿no? Hay 2/3 del compuesto es alcohol, ¿ya? 2 de cada 3 es alcohol. Y sacas una partecita, igualito, sacas una gotita y también esa gotita refleja lo que ocurre en todo el compuesto. O sea, se pueden promediar acá el grado, también el porcentaje, se puede promediar las fracciones que encontramos y también, por ejemplo, se pueden promediar los pesos específicos. Esto es igual a masa entre volumen, pero es una característica del compuesto. Entonces, a todo esto, si tú sacas de acá, sacas una gotita, ¿no? Esta gotita refleja lo mismo que ocurre con todo el compuesto. Va a tener la misma cantidad de grados, porcentaje, fracción o densidad que tenga todo el compuesto. Y ahora llegamos finalmente a esto de acá, que son los metales preciosos, o metales en general, ¿de acuerdo? Estos metales tienen ley, ¿de acuerdo? O tienen quilates, pero igual, esta ley y este quilate es una característica del metal. Si tú sacas una parte de este metal, si lo divides, por ejemplo, o sacas una pequeña parte por acá, esta pequeña parte va a tener la ley y va a tener los quilates que tiene el total. O sea, cuando tú tienes un conjunto, ¿de acuerdo? Un conjunto, ¿de acuerdo? Un conjunto, acá está, o tienes acá, y tienes de repente un elemento que es característico del conjunto, eso se puede ponderar, ¿de acuerdo? Eso se puede ponderar. Entonces, todo lo que hemos hecho hasta ahora vale para cualquiera de estas situaciones. ¿Ya? Cuando nosotros, ¿cómo vamos a calcular la ley? ¿De acuerdo? Esto hay que tenerlo claro. La ley es igual al peso del metal precioso, entre el peso total. Entre el peso total. Cuando hablamos de metales preciosos, para efectos de este video, vamos a hablar del oro y de la plata. Y cuando hablamos de la liga, son metales no preciosos. Entonces acá será el peso del metal no precioso, ¿ya?, entre el peso total. Entre el peso total. Como te das cuenta, la parte inferior siempre es mayor que la parte superior, o sea, el denominador siempre es mayor, y es por eso que la ley o la liga siempre van a ser menores que 1, ¿de acuerdo? Entonces, como la parte inferior, el peso total, es mayor que la parte de arriba, por ese motivo, la ley o la liga, ¿de acuerdo? La ley o la liga siempre van a ser mayores o iguales que 0, y el máximo valor que van a tomar va a ser 1. Otra cosa, si tú sumas la ley más la liga, entonces vas a tener el peso del metal precioso entre el peso total, y acá vas a tener también el peso del metal no precioso entre el peso total.
perdón, acá es una suma. Si tú, estamos diciendo qué pasa si sumamos, ¿no? Como son fracciones homogéneas, en la parte inferior vas a tener peso total, peso total. Bueno, yo coloco abajo peso total y en la parte superior vas a colocar el peso del metal precioso más el peso del metal no precioso. Pero si te das cuenta, el peso del metal precioso y del no precioso, eso suman el peso total. Entonces, esto es 1. Entonces, acá tenemos que la ley más la liga tienen que ser igual a 1. Cuando hablamos de una misma barra, ¿de acuerdo? No de compuestos diferentes, sino solamente de un compuesto. Con esto ya tenemos todo desarrollado, toda la teoría, y vamos a proceder con el primer ejercicio. Me dicen que se han fundido 3 lingotes de plata, ¿de acuerdo? Y me dan los pesos. De acá tenemos que tiene 300 gramos, acá tenemos 300 gramos. Luego tenemos 700 gramos, y además tenemos otro lingote de 500 gramos, ¿de acuerdo? 500 gramos. Y las leyes son de 400, de 600 y de 300 y de 600 milésimas, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de leyes me dicen 400, pero hablamos de milésimos, ¿ya? Entonces, ¿eso qué significa? Significa acá, por ejemplo, que la ley de este primero, la ley va a ser igual, 400 milésimos, esto es 0,400, así, ¿ya? La ley del segundo va a ser igual a 300, 0,300. 0,300. Después tenemos 0,600, la ley por acá, tenemos que es igual a 0,600. Muy bien, ¿qué dicen? ¿Qué tenemos que hacer? Hallar la ley de la aleación resultante. Es decir, que vamos a fundir todo, ¿de acuerdo? Y yo quiero hallar la ley de esta aleación, la ley del promedio. Esto acá. Pregunta, ¿es necesario hacer todo este gráfico? No, pero mucha gente que de repente tiene un poco de temor de ver estos problemas, hay que tratarlos así despacito, ¿de acuerdo? Entonces, nuestra tabla va a tener el peso y lo que se va a ponderar es la ley, ¿de acuerdo? Entonces, yo lo que voy a hacer es colocar acá los pesos que tengo, que son de 300, 700 y 500. Acá son 0,300, perdón, estamos hablando de gramos, ¿no? Entonces acá son 300 gramos, acá son 700 gramos y acá son 500 gramos. Las leyes respectivamente son, ya las tenemos ahí, 0,400, 0,300 y la última ley es de 0,600, 0,600. ¿Cuál será el lingote que tiene más contenido de plata? El lingote que tiene más plata sería este de acá, cuya ley es de 0,600 porque tiene la mayor ley. Si a mí me dijesen que tiene una ley de 1, ¿eso qué significa? Que es plata pura. Mientras más ley tenga, más puro es la aleación. Tiene más contenido de metal precioso. Muy bien, entonces ya tenemos este problemita de acá, tenemos todo, ya sabemos qué me interesa esta parte de acá y me interesa esto de acá, según el método tradicional, para poder calcular la ley promedio. Otra cosa muy importante, podrían decir, profesor, ¿por qué en vez de utilizar, por ejemplo, profesor, en vez de utilizar, por ejemplo, una ley de 0,400, ¿por qué no puedo utilizar 0,4? Bueno, la verdad es que no hay ningún problema. Ya tú si quieres puedes utilizar 0,4 y se escribe 0,400. ¿Por qué se escribe 0,400? Es muy fácil, porque estamos hablando de cifras significativas. Profesor, discúlpeme usted, no entiendo qué es una cifra significativa.
Te voy a poner un ejemplo. Si yo le pregunto a un alumno cuánto mide, el alumno me puede decir, profesor, yo mido 1,71 m. Digo, ¿podría existir sobre la Tierra un alumno que me diga, profesor, yo mido 1,71 m, 5, 4, 3? No, no, porque no hay un instrumento que me dé tanta exactitud. Generalmente el centímetro te permite medir hasta las centésimas. 1,71, eso es décimas y centésimas. ¿Ok? Entonces, es el instrumento de medición el que me va a determinar cuántas cifras voy a utilizar. Cuando utilizamos 0,300 o 0,600 es porque seguramente los orfebres, cuando utilizan sus máquinas para medir la pureza del metal, tienen hasta una precisión del milésimo. Por eso es que utilizamos 3 cifras significativas. Dicho lo dicho, empezamos a completar nuestro cuadro. Vamos a ver acá cuánto nos sale si multiplicamos 300 por 0,400. Miren, esto es bien facilito, ¿ya? Acá tenemos 2 ceros. ¿Qué significa? Que voy a correr la coma 2 ceritos, ¿no? Hasta por acá. Y voy a tener 40. Y yo multiplico 40 por 3. 3 por 4, 12, más un 0. ¿Ya? Igual estamos en estos tiempos donde tú puedes utilizar una calculadora, así que no te hagas problemas si es que no puedes hacer esto. A ver, corro 2 ceros, acá corro, me quedaría 30 por 7. 7 por 3, 21 más un 0. 21 más un 0. Hago lo mismo, acá tengo 2 ceros, corro 2 ceros a la derecha, la coma, 2 espacios a la derecha, tengo 60. 60 por 5, 6 por 5, 30 con un 0. 30 con un cerito por acá. Y tengo que sumar. A ver, acá en la izquierda, ¿cuánto me suma todo? Tengo 7 y 3, 10, acá tengo 1500, ¿no? 1500. Y a la derecha tengo, vamos a ver, 300, 400, 300, 400, 500, 630. 630. Bueno, lo único que me falta acá es, para hallar la ley de la mezcla, esto va a ser 630 entre 1500. 1500. Bueno, podemos acá cancelar unos cuantos ceros, un 0 por acá, un 0 por acá. ¿Y cuánto obtenemos? Colocamos 0,42, 0,42. Pero como estamos hablando de 3 cifras significativas, ya está. Y esa es la respuesta que nosotros queríamos hallar. ¿Cuál es la ley de esta barra? ¿De acuerdo? La ley será 0,420. ¿Qué cosas importantes hemos visto en este ejemplo? En principio hemos hablado de cifras significativas. También hemos visto que si el metal, una barra de metal tiene mayor ley, significa que tiene más metal precioso dentro suyo. ¿Y qué método hemos utilizado? Hemos utilizado el método tradicional para calcular el promedio ponderado. Este es un promedio ponderado. Todos los problemas son promedios ponderados. Siguiente ejercicio. Me dicen cuántos kilogramos de un lingote de ley de 0,600. 600, ¿no? O sea, me están hablando que hay un lingote, y me están pidiendo cuántos kilogramos. Ojo, los datos los anoto acá. ¿Cuántos kilogramos? No sé. Me dicen que su ley es 0,600. Voy a anotar acá. Su ley es igual a 0,600. Dicen, serán necesarios para fundir con otro lingote que pesa 15 kilogramos. Acá tengo otro lingote que pesa 15 kilogramos y cuya ley es de 0,840, ¿no? Su ley es 0,840. Anotamos acá, 0. Entonces, ¿qué voy a hacer con ambos? Los voy a fundir. Voy a fundirlos ambos. ¿Qué cosa es lo que voy a obtener? Quiero obtener un lingote que tenga 0,700 de ley. La ley de este lingote es de 0,700. Muy bien. Entonces, un lingote que tiene esta ley, otro tiene esta ley,
y quiero obtener esta ley, ¿no? Esta ley es la ley, vamos a decirlo así, ¿no? De la aleación. Vamos a colocar los datos en la tabla, un problema sumamente fácil. Colocamos acá, a ver, cuántos, en este caso vamos a ubicar acá el peso. Me dicen, no sé qué cantidad, en kilogramos, pero tiene una ley de 0,600. 0,600. La otra barra tiene 15 kilogramos. 15 kilogramos. No colocamos la palabra kilogramos, ¿por qué? Porque aquí ya está, ¿no? 15 kilogramos y tiene una ley de 0,840. 0,84 y 0. ¿Qué cosa es lo que deseo obtener? Bueno, yo deseo obtener un lingote que tenga esta ley. Podemos utilizar el método del ASPA, pero vamos a seguir utilizando en este video el método tradicional, es decir, voy a necesitar este valor de acá dividido entre este valor para sacar ese promedio. Podemos utilizar acá, por ejemplo, ya que veo que puedo trabajar solamente con 2 décimas y centésimas, ¿no? El 0 a la derecha no sirve para fines de cálculo matemático, repito, para expresiones, sí, porque, bueno, son cifras significativas, ¿no? Al final vamos a dar la respuesta si necesitamos con 3 décimas, centésimas, milésimas. Entonces tengo acá 0,60 por x y me va a salir así, perdón. Voy a colocar acá 0,60x. Y luego hago esta multiplicación. ¿Cuánto sale? Obtenemos acá 12,6. ¿De acuerdo? 12,6. Acá voy a tener 15 más x. 15 más x. Y acá voy a tener 12,6 más 0,60x. Bueno, problema muy fácil, ¿no? Solamente tenemos que reemplazar en la fórmula para hallar el promedio. ¿Cuánto es el promedio? Es 0,700, ¿no? 0,700 o 0,7 o 0,70, como ustedes quieran, va a ser igual, acá tengo 12,6 más 0,60x, ¿de acuerdo? Y acá todo dividido entre 15 más x. 15 más x. Tenemos que resolver este problema. Esta cantidad va a pasar a multiplicar acá. Entonces decimos 0,700 por 15 o también 0,7 por 15, es lo mismo, sale 10,5. Colocamos acá 10,5 con color negro, 10,5 más 0,700x, ¿de acuerdo? 0, vamos a utilizar décimas y centésimas x nada más. ¿Por qué solamente estoy colocando 70 y no 700? Porque aquí a la derecha tengo décimas y centésimas. Entonces voy a trabajar así. Sigo. Esto es igual a 12,6, 12,6 más 0,60x. Y acá sí sale facilito, ¿no? Entonces, el 10,5 pasa a la derecha, pasa restando. ¿Cuánto tenemos? 12,6 menos 10,5, eso es 2,1. Colocamos acá 2,1. Este 0,60x pasa al otro lado a restar. 0,70 menos 0,60, eso me queda 0,10 o 0,1, como quieran verlo. 10x. Bueno, para hallar el valor de x, ¿qué tenemos que hacer? Dividir 2,1 entre 0,1 o 0,10, que es lo mismo. Y la respuesta es 21. 21. ¿21 qué? ¿No? 21 qué? Estamos 21 kilogramos. 21 kilogramos.
Y esa es la respuesta que nosotros estamos buscando. Ejercicio número 3. Me dice que se tienen 4 lingotes de plata y me dan sus respectivas leyes, ¿no? Acá están las 4 leyes. Y también me dan sus pesos. Entonces, esto es un problema eminentemente, es muy fácil, ¿no? Es mecánico, eminentemente mecánico. No hay que pensar mucho, solamente trabajar. Podríamos hacer un diagrama, pero como este es muy parecido al ejercicio número 1, en el que teníamos solamente 2 lingotes, pero ahora nos colocan 4, pero es hacer lo mismo. Voy a colocar acá los pesos, que son 200, 300, 400 y 500, ¿no? Tengo acá 200, 300, 400 y 500. Y las leyes son del 0,100 hasta el 400, ¿no? 0,100, 0,200, 0,300 y 0,400, si no me equivoco. Bueno, ¿se necesita calculadora para desarrollar este ejercicio? No, veamos. Acá tengo 2 decimales, ¿no? O 2 ceros. ¿Cuál es el efecto? El efecto que va a ocurrir cuando se tenga que multiplicar, o sea, tengo acá, perdón, vamos a escribir bien, solamente lo haremos una vez, 200 por 0,100, ¿de acuerdo? Estos 2 ceritos de acá, el efecto que van a tener es que esta coma se desplace una posición, 2 posiciones, ¿no? Y va a estar acá. Y vas a tener 2 por 10. Y esto es 20, ¿no? Y vamos a hacer eso. Eso es un simple ejercicio mental, así que no tiene mayor problema. Acá voy a tener 10 por 2, me va a salir 20. Colocamos acá 20. A ver, 300 por estos 2 ceros, acá voy a tener 20 por 3, 60. Acá voy a tener, a ver, 2 ceros, voy a tener 30 por 4, 3 por 4, 12, más un cerito, ¿no? Más un cerito, y acá voy a tener, a ver, 2 ceritos, voy a tener 40 por 5, 5 por 4, 20 más un cerito, 20 más un cerito. ¿Qué dificultad acá? Ninguna. Necesitamos, ya saben, esta suma y esta suma parcial, ¿no? Y las dividimos y hallamos lo que necesitamos. A ver, ¿cuánto tenemos acá? Tenemos 20, 20 son 40, tenemos acá 100, ¿no? 60, 70, 80, 100, 200, 400. Acá tenemos 400 y acá ¿cuánto tenemos? A ver, acá tenemos 5, acá tenemos 5, esa 14 con 2 ceritos. Y es un problema muy fácil, ¿no? X va a ser igual a 400 entre 14 con 2 ceritos. Que se van los ceritos. Chao, chao. ¿Qué más podemos hacer? Podemos sacar mitad 2, mitad 7. Entonces vamos a dar X es igual a 2 entre 7. El resultado es 0,286. Bueno, salen muchos decimales, son infinitos, ¿ya? Pero solamente vamos a redondear a 3. ¿Por qué? Porque son 3 las cifras significativas. 0,286. Colocamos acá 0,287. Un pequeño error, 2,6. Redondeando correctamente sale 0,286. ¿Qué cosa? ¿De qué estamos hablando? Esta es la ley, ¿de acuerdo? La ley resultante. La ley de la mezcla, no es mezcla, no, cuando hablamos acá de la aleación, es igual a 0,286 y esa es la respuesta que nosotros estamos buscando. Ejemplo número 4 y con eso terminaremos la primera parte de esta clase. Me dice que se disponen de 3 lingotes de plata y me dan las leyes, ¿de acuerdo? Así que rapidito nada más vamos a ver, anotamos acá las leyes, ¿no? Si quieren graficar, a ver, tenemos acá
Su ley es igual a 0,950. Acá tenemos que la ley es igual a 0,900 y acá tenemos que su ley de 0,875. 0,875. ¿Cuántos kilogramos se deben tomar del primero? O sea, acá no tenemos la cantidad. ¿De acuerdo? Vamos a decir de que tenemos acá X. ¿Ya? No sabemos en cantidad, en kilogramos, X no sabemos cuánto. Se deben tomar del primero para obtener 10 kilogramos de plata. O sea, al final tengo que tener 10 kilogramos de plata y la ley, ¿de acuerdo?, de esa aleación va a ser igual a 0,925. 0,925. Me dicen, tomando partes iguales de las otras dos. O sea, de acá voy a tomar Y, anotamos Y y Y, partes iguales. ¿Cuánto del primero? Si tomamos partes iguales. ¿Ok? Y debo obtener ese resultado. Entonces vamos anotando en la tablita, primero las leyes, voy a tener acá 0,950, ¿no? 0, ¿no? Anotamos acá. 0,950, abajo 0,900 y acá 0,875, 0,875. Los pesos no sabemos del primero y de los otros tienen que ser en partes iguales. Pero hay un dato que me dicen ahí, ¿no? Debo obtener 10 kilogramos, o sea, la suma de todos estos es 10. Y necesito esta suma parcial de acá. Multiplicamos, ya, a ver, vamos a trabajar con con décimas, centésimas, con milésimas. Acá voy a tener 0,950x. Acá tendré 0,900y y acá obtendré 0,875y también. Sumamos y obtenemos acá 0,950x más, y ahora sumamos las 10. Obtenemos 1.775y. Entonces, lo primero que vamos a hacer de esta tablita, ¿de acuerdo? De esta tablita vamos a poner de la tabla, ¿qué vamos a sacar de esta tabla? Bueno, el promedio. Entonces tenemos acá 0,925 es igual a, vamos a tener acá 0,950x más 1,775y. Y todo esto dividido entre 10. Todo esto dividido entre 10. Este 10 va a pasar a multiplicar y lo que vamos a obtener es 9.25, ¿no? 9,25. Multiplicamos por 10, la coma se desplaza un espacio a la derecha. Acá seguimos con 9,50x más, parece un 7, más 1,775y. Bien, se pone color de hormiga, no te asustes, ¿ya? Es facilito. ¿No quieres trabajar con decimales? Cuando eras chiquito tuviste pesadillas con los decimales, así que sientes terror cuando ves estas cantidades. Fácil. Multiplica todo por 1000, sin temor, por 1000. Para que la coma se desplace 3 unidades a la derecha. ¿Y qué vas a obtener? Vas a obtener acá 9, 3 unidades a la derecha, esto es 2, 5 con un 0. Y acá te queda 9,50x más, y acá vas a obtener 1,775y. Y bueno, acá tenemos ya una ecuación, ¿de acuerdo? Una ecuación. ¿De dónde va a salir la otra ecuación? Va a salir de acá.
¿no? Porque la suma tiene que ser igual a 10. Entonces acá tú dices, en primer lugar, x más 2 veces y es igual a 10. A todas luces, esto es sistema de ecuaciones. Entonces, acá, por ejemplo, tienes que ver, ¿no? ¿Qué es más fácil eliminar, x o y? Yo pienso que es más fácil eliminar x, ¿de acuerdo? Y si pienso que x es más fácil de eliminar, miro acá, el x está multiplicado por 950. Entonces, en esta ecuación que estoy generando acá, toda la voy a multiplicar por 950, por 950, para obtener la misma cantidad que en esta parte de acá, ¿ya? Facilito nada más, sin asustarnos, multiplicamos y obtenemos 950x más, ¿cuánto es 950 por 2? Acá colocamos 1900y y es igual a 950 con un cerito más. Muy bien, y esto de acá va a ser mi ecuación número 2. Ahora sí, de 1 y 2 podemos hacer algo, ¿no? De 1 y 2, bueno, las juntamos, las ordenamos bonito, vamos a tener, a ver, 9500, acá coloco 9500, es igual a 950x más 1910, ¿no? Esto es por falta de espacio nada más. Hacemos nuestro sistema de ecuaciones. Eh, Resta como te dé la gana, ¿de acuerdo? De arriba para abajo puedes restar, o si quieres de abajo para arriba, como te guste, como sea más conveniente para ti. A mí me conviene, por ejemplo, que sea de abajo para arriba. Y voy a restar así. ¿Y por qué digo de abajo para arriba? Porque abajo tengo 9500 menos 9250. El mayor menos el menor. Mi mente trabaja mejor con cantidades positivas. Entonces acá, a ver, 9500 menos 9250, esto es 250, ¿no? 250. Acá se cancela, resto, de abajo para arriba se cancela, y me queda 1900 menos 1775. Y esto es igual a 125y. 125y. ¿Te das cuenta qué ha ocurrido? Bueno, esta cantidad es la mitad de 250. Entonces, cuando el 125 pase a dividir, ¿qué vas a obtener? Vas a obtener que y es igual a 2. Y vale 2. A ver, entonces acá vamos colocando, ¿no? Esto de acá vale 2. Esto también tiene que ser 2. Y acá tenemos 4. Entonces, X, ¿cuánto tiene que ser? Tiene que ser 6. ¿Qué es lo que me preguntan, no? ¿Cuántos kilogramos se deben tomar del primero? La respuesta la tenemos en el gráfico, ¿no? Colocamos acá la respuesta, tiene que ser 6 kilogramos. Y con esto vamos a tener un descansito. Regresamos con la segunda parte para ver 4 ejercicios más y algunos ejercicios de